es el mayor, tiene 22 años y ustedes van a tener hoy unos predicadores potenciales para Dios, para la iglesia. Qué bonito que usted pueda oír que no solamente los mayores hablamos de Dios, sino que los niños, adolescentes y en este caso los jóvenes van a ser. El tema se llama enfócate. ¿Sí? ¿Cómo es? Enfócate, así va a ser, enfócate. Y este ha sido un tema que tuvieron allá en el campamento, que a ellos los revolucionó, los tocó. Este tema fue estructurado por mi hija Liliana. Ella lo hizo, lo escribió a través de la vida de José, el gran José. Y la primera persona que vamos a tener acá va a ser a mi hija Liliana Muñoz, dando introducción a lo que es el tema de enfócate. Así que bienvenidos Cristian, Camila, Kevin y Valentina. Hoy es con ustedes que tenemos la palabra del Señor. Bienvenidos. Bueno, qué alegría. Hoy tenemos algo muy diferente y queremos que ustedes se enfoquen. Bueno, entonces, ¿qué será enfócate? Cuando estuvimos para el campamento, Dios me puso este tema y comenzó a refrescar mi memoria con muchas cosas de mi vida y me trajo pues esa palabra, enfócate, enfócate, ¿sí? Y yo decía, Dios, ¿cómo quieres armar todo esto? Pues precisamente es allí donde quiero que te enfoques, ¿sí? Allí donde quiero que entres. Y enfócate quiere decir estar viendo hacia o una meta dirigido hacia un punto específico. Cuando ya entiendo un poco más y Dios me va mostrando algunas otras cosas a través de pues su palabra, a través de aún algo tan simple como las cámaras. Nosotros tenemos acá la parte de comunicaciones y aquí tenemos a uno de nuestros camarógrafos. Y si vamos a ver, el enfoque en una cámara es supremamente importante, ¿cierto? ¿Qué pasa si nos desenfocamos, David? ¿Qué comienza a pasar? Se ve mal, ¿cierto? Se ve borroso. La imagen se ve borrosa y no me estoy viendo claramente. Pero ¿qué pasa si él de pronto no me toma a mí, como a veces pasa que no está enfocado y se dirige hacia otro punto? Dirígete a un punto cualquiera. Y yo sigo hablando. Perdemos la visión, ¿cierto? Perdemos hacia dónde estamos dirigidos. Entonces, el enfoque y la visión son dos cosas que están muy, muy pegadas. Pero si no sabemos a dónde nos vamos a dirigir, si primero no sabemos a qué nos vamos a enfocar, segundo, pues no vamos a tener visión. O nuestra visión va a ser cualquier cosa. Entonces, no estamos dirigidos hacia el punto que Dios quiere. Algunas personas se enfocan, no, sí hay enfoques, pero algunos están enfocados de pronto en bajar los gorditos. Digamos que los jóvenes en una época o en esta época están en el fitness, ¿no? Entonces algunos ya no comen porque quieren mantenerse, ¿qué? Supremamente súper bien, ¿no? Entonces el músculo y el gimnasio y están enfocados en ¿qué? En volverse fitness, ¿no? Para tomarse la foto y estoy súper bien, ¿cierto? Hay otros que quieren enfocarse en ser el multimillonario del año. Entonces, en esta época tenemos muchas formas de volvernos multimillonarios y volvernos, wow, soy el multimillonario del año, y te enfocas en eso y lo puedes lograr también. Hay otros que se enfocan en ser el hombre más exitoso, tener muchos títulos, tener muchas formas en donde uno se sienta que está logrando algo, pero en realidad nuestro enfoque no debe estar hacia ese punto, y eso es lo que queremos hoy hablar a través de nuestros jóvenes y a través de entender que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios tiene ¿qué? Un propósito para su vida, y ese propósito también va a permitir que usted tenga una identidad. Entonces nos vamos a enfocar, y el primer enfoque que usted tiene que entender es que Dios tiene ¿qué? Un propósito, un plan para su vida, y ese propósito le va a crear ¿qué? Una identidad, me va a dar ese enfoque. José
es la historia básica que vamos a escuchar a través de nuestros predicadores, y José fue la historia que desde niña me dio más interés, me gustaba tanto, porque pues en esa época, gracias a Dios, ya existían las revisticas de colores y pintábamos, y me encantaba hacer eso, y me gustaba mucho esa historia, me parecía hermosa. Por eso los niños no pierden el tiempo en el ministerio infantil. Ellos, todo lo que van a recoger desde niños le va a quedar ahí en su corazón. Y yo me acuerdo mucho de esa revista y de esa historia, porque Dios le dio a José un sueño muy especial, y aunque él en su sueño veía cosas extraordinarias, sus hermanos no eran pues tan extraordinarios con él, no eran tan chéveres con él, porque le tenían envidia, porque era el niño consentido. Dice en Génesis 37:3 algo sobre esto. Él era el niño consentido de su papá. Dice que Israel amaba a Israel, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, él era alguien especial para su papá y le dio esa túnica especial. Pero claro, por eso le tomaron envidia sus hermanos, y José, entonces, a pesar de eso, era un niño muy, muy entendido de las cosas de Dios, y al tener ese sueño, él entendió muchas cosas. Dice Génesis 37:8. Vamos a mirar. Dice, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. Pues imagínense por qué le aborrecieron tanto. Su hermoso sueño era que había una espiga, que era la espiga de él, y estaba en el centro, y habían otras espigas alrededor de él, y todas esas espigas se inclinaron hacia él. Él les cuenta el sueño y ellos obviamente comienzan a descifrar el sueño. Ah, tan chévere, ¿no? Entonces quiere que nosotros nos arrodillemos frente a usted. Ah, no, pues genial, me parece muy lindo tu sueño. Lo único que quieres es, ¿qué? Dártela, estar por encima de nosotros, eso es lo único que quieres, ¿cierto? Le cogieron más rabia. Y también tuvo otro sueño que fue el de unas estrellas, 11 estrellas, pero también estaba el sol y la luna, y él estaba en el centro y todas estaban haciendo lo mismo que en el anterior sueño. Entonces, sus sueños no les gustaron a los demás. A veces nuestros sueños o lo que Dios tiene para nuestra vida no es claro para los demás, pero eso no quiere decir que Dios no va a hacer lo que Él está colocándote en ese sueño. Si Dios te va a dar un sueño, si Dios te va a dar un plan, posiblemente aún tú no lo comprendas. José solamente supo en ese momento que Dios le había dado algo, Dios le dio un propósito. Y él estaba tranquilo esperando que ese propósito se cumpliera. Posiblemente en ese momento no lo entendió tampoco, pero Dios en el proceso vamos a ver cómo Él entenderá que todo esto lo va a llevar a esa meta. ¿En dónde nos vamos a enfocar entonces? En el propósito. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Miremos que hay unos propósitos, una diapositiva que también queremos ver, en donde dice los propósitos. Si usted no sabe cuál es el propósito de Dios, pues hay 5 propósitos. Un propósito primero es el propósito de adorar a Dios. Hay otro propósito que es el de tener comunión con Dios, o sea, ser parte de la iglesia de Dios. Hay otro propósito que es que usted sea como Jesús. Para eso necesita ser discipulado y capacitarse en la iglesia para que Dios lo forme. Hay otro propósito que es el de ministerio, es decir, que usted haga algo en la iglesia, ¿sí? Y hay otro propósito que es el de misión, que es ir a llevarle a otros el mensaje de Dios. Vamos a ver la diapositiva. Ahí está escrito, son 5 propósitos. Si usted no sabe que Dios tiene un propósito para su vida, hoy usted no se va a ir sin entender eso. Póngase a pensar en qué ya está cumpliendo con el propósito de Dios y de pronto en qué todavía no está cumpliendo con el propósito. Pero hoy es el día en que usted se enfoque en que Él tiene un propósito para usted. Además de esos propósitos, posiblemente algunos tenemos propósitos en donde Dios nos ha hablado específicamente, y como yo les decía con respecto a esta historia y a todo el enfoque del campamento, Dios
me puso esta historia y me la colocó nuevamente, recordándome lo que Dios quería hacer con mi propia vida. En ese momento yo entendí muy claramente que definitivamente Dios lo que dice, cumple. Amén. Y cuando lo de los campamentos, bueno, el antepasado año Dios permitió que llegara a hacer ese otro campamento, pero yo vi que la gloria de Dios fue la que se movió. ¿Por qué lo digo? Porque Dios me decía, no hagas sino lo que yo te digo que hagas. De pronto, así como José, en algún momento hubo momentos o he tenido momentos de reto, o sea, de que ha habido dificultades, ha habido situaciones difíciles. Y al ver y al escuchar que cuando Dios te dice algo lo cumple, yo quedo tranquila, hermano. Entonces no se preocupe si usted no sabe su propósito todavía. Dios se lo va a dar, si hay un propósito específico. Pero ya sabemos, y esté tranquilo también, porque ya tiene 5. Entonces, ¿vamos a qué? A comenzar. Dios tiene algo maravilloso para su vida. Y esta hermosa predicación que traen nuestros jóvenes es una historia de este joven José. Es una novela hermosa porque Dios también es escritor. Dios también hace historias hermosas. Y allí este hijo tuvo un gran sueño y él se atrevió a vivirlo. Por eso quiero que escuchemos a nuestra predicadora Camila, que ella nos va a seguir con nuestro segundo enfoque. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bueno, el segundo enfoque del que vamos a hablar hoy es enfócate en el presente y no en el pasado. Diapositiva. ¿Pero qué es el pasado? El pasado es el tiempo que ya sucedió y que en una línea cronológica ha quedado atrás. Entonces, a lo que los quiero invitar el día de hoy es a que dejen ese pasado atrás. Curiosamente, a mí en el campamento me tocó el grupo de José. Y en una de esas ocasiones tuvimos que hacer una dramatización acerca de su historia, de su biografía. Nosotras, digamos, éramos más mujeres que hombres y el momento de representar a los hermanos tuvimos que coger las sábanas de todos los cuartos, ponerlas, o sea, envolvernos en las sábanas, coger las pañoletas y taparnos el cabello y con pintucarita pintarnos así barbas. Fue muy chistoso. Y bueno, llegamos a una parte en la que íbamos a, si ustedes no conocen la historia, vender a nuestro hermano. Los invito a que miren en Génesis 37, 28, cuando nos dice, así que cuando los mercaderes medianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Y nosotros dramatizamos esta parte diciendo como, bueno, ¿por cuánto lo vamos a vender? Y dijimos, no, por lo que cuestan los 2 helados. O sea, ¿se imaginan? Tampoco nos valía la vida de nuestro hermano allá, que dijimos, no, por lo de los helados. Y uno le parece chistoso, pero se da cuenta y de verdad es que sus hermanos no lo querían, o sea, lo creían tanta basura que lo vendieron por los helados. Entonces, pues uno piensa, ay, ¿cómo debió haberse sentido José en ese momento? O sea, imagínense ustedes el dolor tan grande que debió haber sentido de que su propia familia, que se supone que son los que siempre deben estar ahí apoyándolo, fueran los que lo vendieran y lo llevaran a un lugar que ni siquiera conocía. Digamos que a mí no me ha pasado algo así tan feo porque debe ser muy doloroso, pero como yo ya les había contado antes, yo no tuve papá. Cuando era bebé se separó de mi mamá tenía 16 años, mi papá ya tenía otra esposa. Entonces, digamos que yo sufrí toda la vida la ausencia de mi papá, e incluso también la de mi mamá, porque ella tenía que trabajar todo el tiempo para poder cubrir mis gastos y los gastos de ella. Y uno piensa que realmente eso no le afecta. Digamos, yo pensaba antes que eso no me afectaba a mí, porque pues yo tenía a mi abuela, tenía a mis tías, ya les había dicho, pero más adelante cuando fui a encuentros y cuando hice los cursos me di cuenta de que a mí sí me había faltado eso
en la manera en la que yo tenía temor de acercarme a las personas, de relacionarme bien con ellas, porque tenía miedo de que esas personas se fueran y me dejaran. Y sí, yo era muy seca con todo el mundo, pero en ese momento yo supe que Dios tenía que cambiar algo en mi vida, porque yo sabía que Él iba a usarme. Y yo admiro mucho a José, porque imagínense, o sea, algo tan horrible, que ese rechazo, y psicológicamente el rechazo puede causar que tenga complejos de inferioridad. Y como José, imagínense esto, que él fue esclavo, él fue vendido como esclavo, y él no se sintió como esclavo. Por eso fue que él logró ser el administrador de los bienes de Potifar, porque él no se sintió como esclavo, o sea, él no se sintió inferior. Él estuvo siempre con Dios y él tenía la mente en que Dios era su padre y que por eso él no era menos que nadie. Así lo hubieran vendido sus propios hermanos como esclavo. Tal vez a ustedes no les haya pasado eso. Tal vez, no sé, los hayan abusado verbalmente, físicamente, o hayan tenido un sueño frustrado, o muchas desilusiones en, no sé, en el amor, la familia. Pero lo que hoy quiero decirles es que Dios quiere que ustedes perdonen eso y que dejen ese pasado atrás. ¿Y cómo vamos a perdonar? Primero, si alguien fue el que les hizo daño, o si hay una situación que les hizo daño, identifiquen qué fue lo que le hicieron y a quienes debieron perdonar. En segundo lugar, es pedirle al Señor que nos muestre los sentimientos que nos ha causado eso. Por ejemplo, a mí no me había mostrado los sentimientos como de soledad, no sé, pero más adelante sí me los mostró y fue algo que tuve que cambiar. Y el tercero es invitar a Dios para que los acompañe en ese proceso de perdonar a las personas que les hicieron daño. Él no quiere que nos quedemos atrás. Dense cuenta que José no sabía, él sabía cuál era el propósito de Dios porque lo había visto en sus sueños, pero él no sabía cómo lo iba a hacer. Yo no creo que José se hubiera imaginado que lo hubieran vendido, que lo hubieran sacado que lo hubieran quitado de su padre, sino él sabía que Dios tenía un plan para él, fuera como fuera la manera en que lo iba a hacer, él lo iba a lograr. Así que yo les invito a que se enfoquen en eso, en lo positivo, no en el pasado, sino en el presente y en el futuro que Dios tiene para ustedes, hermanos. Tal vez recordar, eso duele, tal vez recordar el pasado duele, y eso le pasó a José cuando se encontró con sus hermanos. Ellos fueron a Egipto a pedirle comida por los años de escasez que estaban pasando, y él lo reconoció, pero ellos no lo habían reconocido. Ya yendo la segunda vez, él no se aguantó más y les dijo: yo soy José. Les declaró a sus hermanos: ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Pues claro, ellos estaban pasmados porque pensaban que estaba muerto. Y le dijo: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Y más adelante dice: fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Ahí nos damos cuenta de que Él perdona a sus hermanos. O sea, cuando los vio la primera vez lloró pues porque recordó las cosas, pero en Job 11:16 nos dice: y te olvidarás de tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Yo no les digo que perdonar sea olvidar, hermanos, pero les digo que si lo recuerdan, no lo recuerdan como algo doloroso, sino como algo que ya pasó. En Efesios 4:31 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia, que pudo haber causado como esa raíz de amargura de lo que sea que nos hayan hecho. Y bueno, para concluir, yo quiero decirles el versículo lema que dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Entonces les invito a que se enfoquen en Jesús y en lo nuevo que viene y no en el pasado.
Y ahora viene nuestra hermana Vale. Hola, buenos días. Yo soy Valentina para los que no me conocen aún. Y pues hoy les voy a hablar del blanco de Dios. Pero no es el blanco de la túnica, ni el blanco de las barbas, nada de eso. Ni las 10 primeras definiciones que aparecen en Google cuando ustedes buscan qué es blanco, sino de blanco en sentido de un fin objetivo que se dirige a una determinada acción, deseo o pensamiento. Entonces, si se han dado cuenta, hasta ahora, toda la prédica, pues se ha hablado de José, y si hasta ahora se dan cuenta es porque no he puesto cuidado. Y pues quiero que saque su Biblia, y pues yo voy a dar una pequeña referencia, pero pues si quiere usted la puede ir leyendo de corrido. Y bueno, ¿qué pasó después de que José fue vendido a sus hermanos? Él es vendido a Potifar, que es un funcionario del faraón, y dice la Biblia en el versículo 2, capítulo 39, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Entonces, ¿qué pasó? Todo el tiempo Dios estaba con José, ¿no es cierto? Pero más adelante cuenta la historia que llega la esposa del faraón y le dice, acuéstate conmigo. Y entonces él queda como, ¿qué? Y entonces vamos a leer el versículo 9, que dice, bueno, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Hay que nos damos cuenta que José estaba con Dios, ¿no es cierto? Pero entonces más adelante uno sigue leyendo y ¿qué le pasa a José? La esposa del faraón se le sigue insinuando así, ¿y qué le toca hacer? Pues huir. Pero en el momento en el que él huye, llega la esposa del faraón, toma el manto de José y lo acusa injustificadamente. Y entonces uno acá se pone a pensar, pero entonces ¿yo para qué voy a tener a blanco a Dios? ¿A mí de qué me sirve tener de blanco a Dios si voy a terminar en la cárcel? Pero más adelante, y si leemos en el 21, dice algo muy parecido que decía en el 2. Y dice, sí, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, si se dan cuenta, si asimilamos el versículo 2 con el versículo 21, nos damos cuenta que Dios estaba con José. Y este mensaje quiero dejar dos cosas muy claras. La primera es que si estamos con Dios, va a ser más fácil batallar todos nuestros problemas, nuestras tentaciones, todo va a ser de alguna manera más fácil. Y aquí, pues, este mensaje me tocó mucho en el campamento, en el sentido de que muchas veces yo estando en la universidad peleaba con mis propias fuerzas. Y entonces yo estudiaba y estudiaba, pero a mí la información no me entraba por ningún lado. Y yo estudiaba y era como, pero es que no entiendo. Y aquí es importante esto porque después de que uno está con Dios, él es el que uno le ayuda, le mete como toda esa información en el cerebro y ya es todo más fácil, sí, de alguna manera, porque todo el año pasado a mí me golpearon todos esos profesores en parciales orales así re fuerte y preciso me preguntaban la pregunta que no me sabía o cosas por el estilo, y en el último parcial que presenté ya un poco más confiada con Dios, después del campamento pues me fue bastante bien, me sentí más tranquila también y todo. Y otra cosa importante es, si estamos con Dios, si Dios es nuestro blanco, siempre vamos a tener una mejor actitud o la actitud correcta frente a los problemas y a las tentaciones que se nos acercan. Entonces muchas personas tienen un problema y se decaen, entran en depresión, empiezan a renegar de Dios porque empiezan, no, es que Dios, ¿tú por qué? Yo no sé qué, yo no sé qué. Y realmente no es una actitud correcta. Digamos, a mí me pasaba algo, perdí un parcial y era llorando en posición fetal en una esquina de mi cuarto, literalmente. Y pues esa no es la actitud es, bueno, si pasa algo estoy con Dios y me va a ir bien, todo va a terminar saliendo bien porque estoy con Dios. Y otra cosa que me funcionó mucho, que no me funcionó, sino que me dijo Dios en este campamento, es que tengo que estar enfocada en Él. Y algo que me dijo fue que ya no tenía que calentar más el puesto en la iglesia,
porque de ahí me sacó, o sea, literalmente me sacó de las que se sientan en el puesto a calentar puesto, a tener que decir algo y ministrar. O sea, literalmente fue así, Red, venga para acá, porque yo fui al campamento y yo no esperaba ni ir, empezando porque le dije a mi mamá que iba a ir a la 1 de la mañana, ni esperaba absolutamente nada, y cuando llegó allá es como, Valentina es la líder del equipo de Gedeón, y yo, ¿qué? Y pues sí, entonces básicamente él me dijo que tenía que estar más enfocada en Dios todo el tiempo y que él tenía un propósito para mi vida. Ahora, hay una cosa importante y es, pero entonces nosotros ¿cómo hacemos para que Dios sea nuestro blanco? Uno, ¿cómo hace para que Dios sea el blanco de uno? Y es la única manera, es comer palabra, orar e ir a la iglesia. Y bueno, acá el pastor nos dio como 50 libros a cada uno, y en uno de esos libros había una historia de los Pieles Rojas. Y entonces estaba el oso mayor, que era un anciano, y un niño. Y el niño le preguntó, oye, pero ven, ¿tú cómo haces para que te vaya bien, para tomar las decisiones correctas? ¿Tú cómo haces? Y el oso mayor le dijo, en nuestro interior tenemos 2 perros. Tenemos un perro bueno y un perro malo. El perro que más alimentes tú, ese perro es el que va a ganar la batalla. Entonces, si nosotros alimentamos nuestro interior con Dios, lo llenamos de palabra, de oración y en generalmente de todo, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Pues ese perro bueno que hemos estado alimentando todo el tiempo le va a ganar a ese perro malo, ¿no es cierto? Y entonces, pues básicamente, después de todo lo que he dicho, les he querido dejar 2 cosas. La primera, si usted está con Dios y Dios es su blanco, es más fácil vencer los problemas. Y segundo, si tiene a Dios en su corazón y en su vida y es su blanco, pues va a tomar una actitud mejor frente a las situaciones. Y está bien, esta historia se las voy a contar porque me parece muy graciosa. Yo estaba en pleno parcial oral de romano y llega la profesora, o sea, todos mis parciales son orales y la profesora siempre trata de tener, bueno, ella se llama Marta Neme, siempre trata de tener como una conversación con nosotros en todo el parcial. Y entonces llega y nos dice, es que yo necesito que ustedes me lleguen al tuétano. Y nosotros, ¿qué es eso? Y ella dijo, es que eso es para la sopa, yo no sé qué, yo no sé qué. Y el tuétano es la parte central de los huesos. Entonces usted lo que tiene que hacer es que Dios sea el tuétano de su vida. Usted necesita que Dios sea el tuétano de su vida si quiere que todo pues salga mejor. No es que no hayan problemas, porque todos los cristianos tenemos problemas, incluso yo diría más que una persona normal, pero sí va a ser más fácil afrontarlos y con la ayuda de Dios pues todo sale mejor. Entonces pues ya básicamente eso era lo que yo quería dejarles Y otra cosa es que no olviden el versículo del año pasado, que es Hebreos 12, 1 a 2. ¿Alguien lo sabe? ¿Sí? Bien. Hicieron la tarea del año pasado, muy bien. Entonces despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Entonces ya saben, siempre puestos los ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. ¿Listo? Muchas gracias. Hola, yo soy Cristian y la parte de mi mensaje es bien interesante. Antes de eso quiero decirles que se ven muy bonitos hoy y que me alegra mucho que estemos llegando temprano a la iglesia. Es muy lindo, quiero que se den un aplauso, porque es muy importante. Hay una norma de urbanidad, mi papá hoy no pudo estar, no alcanzó a llegar. Mi papá está con mi hermana en la clínica, tranquilos, está bien, pero no alcanzó a llegar. Él siempre me dijo, Cristian, recuerde siempre la urbanidad de Carreño, siempre, y me lo hizo leer como cuando tenía 6 años, yo no entendía esa vaina nunca. Pero hoy la entiendo y hay una norma de urbanidad que dice que el invitado siempre llega de primero. O sea, el que llega después del invitado es un maleducado, ¿cierto? ¿Quién es nuestro invitado de honor el día de hoy, todos los domingos? Bueno, entonces si usted llegó después de Jesucristo, arrepiéntase. Y hoy vamos a hablar de eso, de hecho, del arrepentimiento. ¿Qué tan importante es el arrepentimiento en nuestras vidas? En realidad el arrepentimiento es, yo creo que una de las bases del cristianismo, y es que nosotros cada día fallamos, o por lo menos yo sí.
todo el tiempo estamos fallando y todo el tiempo tenemos que estar arrepintiéndonos. Pero ¿qué es lo que nos dice que le estamos embarrando? Hay algo que se llama la conciencia de pecado. ¿Y qué es la conciencia de pecado? La conciencia de pecado es esa vocecita, es esa dualidad que una se para aquí y es roja y una se para aquí y es blanca y te dice, haz esto, esto que estás haciendo está mal, esto que estás haciendo no alaba a Dios, o hazlo. ¿Para qué pierdes esa oportunidad? ¿Sí? Eso es lo que hace la conciencia de pecado. Y lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida es encontrar esa conciencia de pecado, escucharla. Le voy a pedir ayuda audiovisual de la Biblia, saque su Biblia. A mí me gusta mucho que usemos la Biblia de papel. Levanten sus Biblias de papel. Hay poquitas Biblias de papel. Hay que traer la Biblia de papel. Pero pues todos tenemos la aplicación de Biblia, así que también saquen su aplicación de Biblia. Yo la tengo también. Vamos a ir a Génesis 37, 21 y 22. Y después de que llegaron los hermanos de José con José y le botaron su túnica y empezaron a murmurar entre ellos y le decían, pues matémoslo y eso. Y entonces Rubén se acercó y les dijo, bueno, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y sí, es que es mejor caer en una cisterna que a uno lo maten, ¿no? Rubén activó su conciencia de pecado. Estos 11 hombres, 10 hombres, porque no estaba Benjamín, iban a matar a José. Le iban a matar. Y Rubén fue el que, oiga, no, ¿cómo van a hacer eso? ¿Sí? Esa conciencia de pecado es la que tiene que activarse en nuestra cabeza en el momento que vayamos a fallar. Ahora, ¿de qué me sirve a mí darme cuenta que voy a fallar? Igual fallo. Hay que aprender a reconocer el error. Y mucho más adelante, por allá en el capítulo 42, después de que José ya era el gobernador y había salido de la casa de Potifar, también había salido de la cárcel, ¿sí? Él recibió a sus hermanos y cuando estaban en la cola para la bienestarina, ellos se decían uno al otro en el 42:21, Génesis 42:21. A mí me encanta la Reina Valera del 60. Me dirán que soy un abuelito, pero me fascina, ¿sí? Vosotros oís esto, dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Arrepentimiento. ¿Qué tan importante es el arrepentimiento? Ahora pueden responderme. Estos muchachones del Señor, hijos de Israel, son los mismos de las 12 tribus. Iban a matar a su hermano. ¿Cuál es la razón por la que Dios escoge a asesinos en realidad? Porque ellos pensaron en matarlo, lo iban a matar, para darle nombre a cada una de las tribus del pueblo escogido. Y es esta la razón, el arrepentimiento. El Señor tiene muchos planes para nosotros y muchas veces nosotros los arruinamos. Por ejemplo, en mi caso, en el campamento, a mí me llevaron para servir, básicamente. Y fue como, Cristian, necesitamos que no sé qué. Y con la guitarra, Cristian, necesitamos que cante 6 canciones. Y básicamente estuve haciendo eso la mayoría del campamento y dañándome las rodillas también. Y en las prédicas, yo tenía que estar muy pendiente de la prédica para poder saber qué ministrar, qué canción tocar, arrancar de raíz, ¿sí? Cuando acababan las prédicas, yo dije, no, yo voy a servir, no pasa nada, yo toco, dirijo mi equipo, gano, me llevo las manillas y chao, ¿sí? Y lo que pasó es que después de cada prédica tenía que apartarme de mi equipo, ir al baño y llorar como un bebé, ¿sí? Porque en todas las prédicas el Señor me habló, en absolutamente, es que no hubo ni una, ¿sí?
No importaba qué tan indispuesto estuviera. En el tercer día, en el segundo día, nos hicieron revolcar en barro por allá. A mí se me infectaron las rodillas, eso fue horrible. Igual yo estaba allá en el cuarto, no llorando por las rodillas, sino porque el Señor me había hablado. Por ejemplo, hoy le quiero decir que si usted tiene un llamado, está llamado a levantarse, si usted quiere sacar cola para Cristo, no estar ahí aplanando cola en la silla, ¿sí? El Señor a mí me dijo, deja de hacer eso porque yo te estoy llamando a ser líder. O sea, fue como si me gritara, Jonás. Y yo, ¿por qué volteé si me llamo Cristian? En realidad Dios me estaba llamando y el Señor me hizo llorar muchas veces de eso. De hecho, en la Biblia, el Señor en 2 Corintios nos dice que Él usa la tristeza en nuestros corazones para poder llegar al arrepentimiento, ¿sí? El año pasado, todo el año el pastor estuvo hablando del arrepentimiento también. No sé si usted me puede ayudar. Él decía, ¿qué es el arrepentimiento? Es dar un... Ah, sí vinieron, pero me escuchan muy poquitos. ¿Es dar un qué? ¿De cuántos grados? Ah, sí vinieron, re bien. Sí, eso es, dar un giro. Por ejemplo, si vamos a San Juan 8:10, rápidamente, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, habla de la mujer que la pillaron fornicando y le iban a apedrear. Dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete. ¿Y qué más? Y no peques más. Exactamente. Hay gente que de hecho me incluyo, muchos venimos de fábrica con resorte. Dar un giro y volvemos y otra vez, ¿sí? Y seguimos pecando. ¿Cuál es la forma para no volver? ¿Cuál es la manera de no volver? Y estuvimos leyendo pues todo este tiempo José. Y Judá fue el que tuvo la idea, después de que Rubén se fue, de vender a los ismaelitas a José, ¿sí? Y más adelante, cuando José ya le había colocado la copa en los costales a Benjamín, recuerden que Benjamín, como Israel había perdido a José, pues él era su hijo amado porque era el menor, ¿sí? De hecho no lo iba a dejar ir, sino que José lo hizo ir. Y claro, cuando Israel se dio cuenta de que le habían matado a José, él se desgarró las vestiduras y la tristeza en realidad inundó su corazón. Entonces, qué terrible que le fuera a pasar otra vez eso a Benjamín, ¿sí? Cuando encontraron la copa, dijeron, por Dios, que si encuentran la copa en los costales, que el que la tenga, muera. Y pum, preciso la tenía Benjamín. Entonces iba a morir Benjamín. Y Judá toma la palabra y en el 44, 33 y 34, el capítulo 44, dice Judá a José, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, porque ver el mal que sobrevendrá, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Es recordar la consecuencia de sus actos. Judá recordó cómo su padre se desgarró las vestiduras. ¿Usted recuerda qué fue lo que pasó después de que pecó? Dios se desgarra las vestiduras porque Él confía en que su hijo está con Él. Cada vez que usted peca, cada vez que usted cae, Él siempre está ahí, como Él es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ay, la embarró. Esa tristeza que usted produce en el corazón de Dios es lo que usted debe recordar. Ese Jesús clavado en la cruz, derramando cada sangre. Una vez a mí me decía, el conductor de la ruta en donde yo estudiaba me decía, es que yo no entiendo por qué murió Jesús. Es la muerte más horrible que he visto en la vida. O sea, que he escuchado, nadie murió tan horriblemente como Jesús. Él murió así por usted, por sus pecados. Porque cuando usted peca, Él espera que no peques más. Recuérdalo cada vez que piensa en volver a pecar, en que su conciencia de pecado se activa. Y ahora que están pensando en eso, los reto a que
vivan en un nuevo arrepentimiento, a que escojan el camino de José, ese de escoger a Dios una vez y seguir con Él siempre, esa entera santificación. Yo sé que es difícil, yo no he podido, pero el Señor quiere que estemos siempre con Él. Recuerde a Jesús en la cruz derramando cada gota de su sangre por sus pecados y cambie el mundo para Él. Por eso llamo a, ¿dónde está? Kevin, ven. Kevin nos trae el siguiente punto. Un aplauso para Kevin, por favor. Bueno, iglesia, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Ya huele como almuerzo, ¿sí o no? Bueno, el tema del que les voy a hablar se relaciona con los temas meramente anteriores y con una historia. Aquí no adivinan cuál historia. Qué sorpresa, ¿no? La historia de José. Bueno, ya hemos pasado por enfocarnos en los propósitos, como lo dijo Liliana, enfocarnos en el presente futuro, no en el pasado, como lo dijo Camila, enfocarnos en el blanco que es Dios, como lo dijo Valentina, y enfocarnos en el arrepentimiento, como lo acabo de decir Cristian. Vean, el año pasado nosotros nos insistieron un reguero de veces, si no se acuerdan los 52 cultos en que el pastor nos puso a aprendernos el versículo lema, se lo recuerdo, le recuerdo la parte que para el tema me interesa. Corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sume los temas anteriores y el versículo lema. ¿Y está listo para qué? Para cambiar el mundo. Por esa razón, este mensaje tiene como título: Enfócate para cambiar el mundo con la vida de Jesús. Ahí para que lo anoten, ¿no? Si es que anotan. Vean, cambiar está definido por la RAE como dejar una cosa o situación para tomar otra. Y pues para el tema les voy a introducir la historia de José. Yo sinceramente se lo recomiendo, léansela toda, Génesis 37 al 50. Es fácil de leer, es chévere, es interesante y pues se los dejo de tarea, háganla. Bueno, les comento así rápidamente la historia. José es vendido por sus hermanos como esclavo, lo meten a una cárcel de forma injusta y pues después el faraón le llama a interpretar un sueño. Había una parte interesante que es que José estaba en la cárcel con el jefe de los panaderos y con el jefe de los coperos. A ambos les interpretó un sueño. Uno lo mataron 3 días después y el otro resultó con el faraón. Resulta que habían negociado y José le dijo al jefe de los coperos: por favor, no te olvides de mí, por favor, haz que me saquen de aquí al faraón. ¿Ustedes creen que se acordó? No se acordó. Y por esa razón José quedó en la cárcel injustamente. Y después lo llama a interpretar el sueño. ¿El sueño qué era? Rápidamente se los digo para que me entiendan bien esto. 7 espigas hermosas ondeando por el viento son devoradas por 7 espigas feas y quemadas. Y la otra parte del sueño, 7 vacas gordas y bonitas son devoradas por 7 vacas feas y flacas. ¿Qué significa esto? 7 años de abundancia y 7 años de sequía y de hambre. ¿Qué pasa con esto? El faraón se da cuenta de lo que tiene José, le da un anillo, lo viste con las ropas más finas y lo convierte en la segunda persona más importante para el mundo en aquel entonces, el país más importante, por decirlo así. Y bueno, José ordena almacenar mucho alimento, mucha comida, para soportar los 7 años que se iban a venir, porque él sabía que Dios lo iba a hacer. Dios no es un Dios de jueguitos. Y lo hizo. Y así es como José llega a tener a sus hermanos al frente. Llega a que toda la nación de Egipto le compre comida y gente de unas naciones totalmente lejanas del mundo en aquel entonces llegaron ante él. Pero ¿esto a qué nos lleva? Vea, yo le invito a que lo que le acabé de decir lo tenga como en una nubecita y téngalo ahí en su cabeza, haga que le dé vueltas, listo, téngalo ahí en cuenta. Vean, Dios nos da un sueño, nos da ideas, nos da metas, nos da propósitos, nos da muchas cosas, pero aún así nosotros pasamos por situaciones malas. Nosotros no tenemos una vida perfecta, nadie la tiene, nosotros tenemos problemas, tenemos situaciones, pero aún así Dios
estará con nosotros, ¿o no? Dios estará con nosotros y Él nos hará prosperar para luego levantarnos en una autoridad que es recibir o tener el Espíritu Santo. Como lo dice la palabra, si porfa me ponen el versículo, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vean, ya tenemos, como por decirlo así, la idea de que sí, bueno, chévere, tenemos el Espíritu Santo ¿y qué? ¿Qué hacemos con eso? Tenía una imagen, si please me la ponen. La imagen. Dice, el mundo es lo que creemos que es. Si podemos cambiar nuestros pensamientos, podemos cambiar el mundo. Henry Tomlinson. Vean, se los digo así, nosotros tenemos un poder, el poder de hacer que el Espíritu Santo obre sobre la vida de los demás. Nosotros, ustedes que están sentados, no pueden cambiar los pensamientos, pero ¿saben qué pueden hacer? Pueden hacer que el Espíritu Santo obre sobre esa gente que está perdida. Vean, en los ensayos de alabanza cuando eran a las 5 de la tarde, los sábados, imagínense qué veía uno al abrir esa puerta, subir esas escaleras, ¿qué veía? Y usted lo puede notar, o sea, cuando yo llegué, la entrada acá estaba vuelta a nada, un reguero de botellas, mejor dicho. ¿Y usted qué puede hacer? ¿Y usted qué hace con esto? Lo que tiene que hacer es compartir el Evangelio y cumplir la gran comisión que nos dio nuestro Señor Jesucristo, como lo dice la Escritura, antes de que Él ascendiera a los cielos de forma definitiva después de resucitar. Mateo 28, 19 al 20, uno de los versículos para mí pilares en lo que a mí respecta, en lo que creo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dígalo conmigo, hombre, por favor. Sed discípulos y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Vean, este versículo a mí me tocaba mucho en el campamento cuando el pastor decía que nosotros, los jóvenes, éramos una generación que se estaba enfriando. O sea, que era ya una generación tan fría como, vean, yo me levanté como a las 6:30 de la mañana. ¡Qué frío tan teso! En serio, estaba haciendo frío y me ponía a pensar como que si esa temperatura de Bogotá a esa hora pasa al corazón de uno, y si es esa analogía que uno hace, ¿a qué jugamos? ¿Qué estamos haciendo? Y en el campamento, como les decía, el pastor hablaba de eso, decía que somos una generación que se está enfriando. Y a mí me correspondió, me pusieron a hacer como el mago del computador de las secuencias, bueno, de las pistas de la música, y tenía que estar siempre en una mesita mientras todos estaban ahí escuchando, durmiendo al pastor. Yo tenía que estar sentado en una sillita al frente de un computador y al frente de un video bin. Y yo, pastor, yo no me dormía, se lo digo en serio. Todas las imágenes, ¿en serio? ¿No me creen? Vean, todas las imágenes que el pastor me decía, toca poner esta. Yo no sabía el orden, yo solo le daba la tecla siguiente y ya. A mí eso, perdón, pastor. Y yo me puse a mirar esas imágenes, y cada que el pastor decía eso de los retos y hacer una diferencia en el mundo y esas cosas, eso a mí me tocó de manera muy fuerte, porque es en serio. O sea, estamos viendo que el mundo está cambiando a su forma, nosotros no estamos haciendo el cambio. Y como lo decía Cristian, y también lo recalcaba Valentina, nos estamos enfocando más en calentar el puesto que en ir y hacer la misión que se nos ha dado desde hace más de 1900 años. Y esa misión, en parte, no les digo que nadie la haya cumplido, porque por alguna razón estamos acá.
Ya finalizo con esto. Ya para... Vean, tras haber cumplido las metas y tras haber hecho lo que Dios quería, José prosperó mucho. O sea, ¿ustedes creen que José en algún momento se quejó? Yo creo que sí lo hubiera hecho, porque es que interpreto sueños, le hago el bien a la gente, mis hermanos me odian, me meten a una cisterna, me venden como esclavo, me gano, como por decirlo así, la confianza de mi amo, la esposa me acusa injustamente, me meten a la cárcel, la persona a la que yo hago que saquen de la cárcel no se acuerda de mí y me mantienen ahí metido en una cárcel. O sea, José como que era bien salado. Pero vean lo que dice Génesis 50, 19 al 20. Los hermanos, para ponerlos como en contexto para que no se me pierdan, los hermanos de José estaban hablando con él y le estaban, o sea, ellos pensaban que realmente habían hecho mucho mal, ¿sí? Ya Jacob se había muerto y ellos acordaron algo que su padre les dijo. Les dijo, en algún momento tienen que pedirle perdón a José, tienen que decirle muchas cosas. Y Génesis 50, 19 al 20 dice, perdónenme, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera dicho, no se me da la gana de interpretar sueños? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hubiera pasado? ¿No se hubiera muerto todo el mundo de hambre? Si José no le hubiera dicho al faraón que Dios quería decirle algo mediante ese sueño, no estaríamos acá. Y sinceramente se los digo, y vean, Dios levantó a José. Desde el momento en que fue vendido como esclavo, Él siempre estuvo con él, siempre. Y Dios lo levanta para salvar la vida de mucha gente, porque lo dice la palabra ahí cuando decía a mucho pueblo. Y en la historia de José dice que él recibió a gente de todas las naciones, todas. No estamos hablando solo de Egipto. ¿Eso no es cambiar el mundo? ¿Eso no es haber hecho algo para salvar a muchas personas? Ahora, le pregunto a usted, ¿usted puede cambiar el mundo? ¿Puede o no puede? Eso. Pero ahora le pregunto, usted puede hacerlo, pero ¿lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Espero que no se quede solamente como en decir sí o decir no. Que lo hagan, porque Dios es un Dios de hechos, de cosas que pasan, y nosotros tenemos que hacer esa diferencia. Y ahora, para ya dejarlos en paz, dígale a su hermano de al lado, y si no le pone atención, pues péguenle un codazo. Dígale, enfócate en cambiar el mundo con la vida de Jesús. Y ahora también dígale, tú puedes cambiar el mundo. Y lo vas a hacer. Gracias. Muy bien, muy bien. Como sabemos, estamos en la historia de Noé. No, y la historia de José, ¿cierto? Pues esta historia para mí, como les dije, fue y ha sido y es una historia que ha tocado mi vida tremendamente. Cuando veía cómo José sufría, yo decía, no, este hombre es increíble. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos sufrido o no sufrido tan fuerte como él, pero José se mantuvo, ¿qué? Enfocado. José no se puso, pero ¿por qué me hicieron? Y es que ¿cómo? Y es que no. José estuvo entendido de que él tenía un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que iba a hacer lo que le dijo, y lo confió todo el tiempo. Estuvo creyendo, no importara lo que sus hermanos, lo que la vida le hubiera pasado. Dios tenía algo para él. Y yo te digo hoy que Dios tiene algo para ti muy especial. No creo que lo cree.
Dios te dice, Dios tiene algo para ti muy especial. Y yo sé que ya algunos lo están viviendo. ¿Quiénes? Amén, ¿cierto? Ya muy especial. Dios nos ha permitido de pronto el dolor, nos ha permitido vivir cosas duras. Algunos han vivido cosas más fuertes, pero Dios no quiere que te quedes en el dolor. Dios quiere que uses ese dolor y ese pasado para que en este presente y en este futuro tú impactes a las personas y les digas, no es imposible. Se puede cambiar, se puede perdonar y no me voy a quedar lloriqueando por mi pasado, porque Dios no quiere que estés allí en el pasado, Dios quiere que estés ahora, aquí, en el presente, porque está contigo y nunca se fue, Él siempre estuvo contigo. Y estas palabras que te digo era lo que Dios me decía cuando una vez estaba muy triste, me decía, yo estoy contigo, nunca te dejé. Y yo, no, pero es que yo no te veo por ningún lado. No te dejé, estoy ahí contigo. ¿Sabes? Dios está contigo. Dios estuvo contigo cuando te estaban de pronto haciendo doler tu corazón en lo más profundo de tu alma. Pero Dios no quiere que te quedes en eso. Porque si te quedas en eso, nunca vas a ser el gobernador como José lo fue. Nunca vas a salvar el mundo. Si te quedas llorando lo que pasó, si te quedas lloriqueando lo que pasó, como dice el pastor, esa es una palabra del pastor, lloriqueando. Entonces, necesitamos enfocarnos en ¿qué? En este presente. Tienes grandes cosas para hacer. Y además, dice que si de pronto, todos, yo creo que, ¿quién no ha pecado aquí? Que alce la mano y lo pasamos al frente, oramos por usted. Y gloria a Dios por este hermano. Bendecido. Pero todos hemos pecado, ¿cierto? Dice la Biblia que ni aún uno. Eso quiere decir que José también pecó. Pero para mí era tan bello ver a José cuando le tocó esa tentación tan dura con esa mujer, 90-60. Pero él llegó y dijo, no, amo tanto al Señor que no voy a hacerlo. ¿Sabes? El pecado lo único que te hace es retrasar la bendición que Dios tiene para ti. El pecado lo único que hace es enlodarte para que tú no puedas tomar la bendición, lo bonito que Dios tiene para ti. Y de pronto a veces el pecado se pinta tan lindo como esa mujer, se pinta tan bonito y dices, no, pero si caemos en esta situacioncita con mi noviecita, no problem. O si caemos en un pequeño robito por ahí o en un adulterito por allá. No, mi hermano, José sabía para dónde iba y por eso él se enfocó en nunca dejar que el pecado le quitara lo que Dios tenía para él. Amén. Entonces yo te pido, no te dejes robar por el pecado. Enfócate en el arrepentimiento, enfócate en que las cosas se pueden hacer bien. José no se escapó de la cárcel, José no hizo no sé qué cosas. Él estuvo entendido de que Dios lo iba a hacer. Aunque a lo último le pidió al copero, pero acuérdese de mí a ver si me devuelven a mi casa porque yo ya estoy cansado de estar acá. Pero ¿sabes? Dios tenía ese propósito. Y aunque él sabía que ese sueño se tenía que cumplir, y aunque ya veía que los años pasaban, no le importó. Hasta que un día Jesús, el Señor lo levantó. Jesús es una teofanía con José, porque José se mantuvo todo el tiempo en santidad, porque es muy parecido a él, a Jesús. Por eso con Jesús cambiamos al mundo, no con tu actitud errónea del pasado. Si pecaste y Jesús te perdonó, ese pecado Dios lo va a usar para sanar a otros. Si tú caíste muy profundo, hay cosas que a veces las personas, la drogadicción es uno de los pecados muy difíciles de salir, pero hay drogadictos que pueden ir a salvar a otros. El alcoholismo, hay otras cosas muy difíciles, la pornografía, estar de pronto en adulterio, pero el Señor quiere decirte que esas cosas malas que te pasaron y que lamentablemente sacaste la mano por donde no era, Dios quiere usar eso para decirle a otras personas, sí se puede.
El pecado no tiene poder cuando tú te enfocas en Jesús. El pecado no te puede quedar allí porque Jesús te perdonó. Y si alguien te dice que no es así, es falso. Por eso hoy yo te pido que te enfoques en cambiar al mundo con Jesús. ¿Cuántos se van a enfocar en el nombre de Jesús? Amén. ¿Cuántos se van a enfocar en cambiar al mundo para Jesús? Ya sabes los propósitos, ¿cierto? Los pusimos ahí en la diapositiva. Y si de pronto todavía dices, no, pero ¿qué propósito Dios tiene conmigo? Dios, ¿qué propósito tiene? Dios tiene 5 propósitos que si no los conoces, hoy los estás conociendo. ¿Estás adorando a Jesús? Adorar a Jesús no es cantar aquí todos los domingos solamente. Es todos los días orar, leer la Biblia, comunicarte con Jesús, es tener una relación con Él. Es integrar su familia, la familia de Dios que es la iglesia. Es también ser discipulado para que seas como Jesús. Necesitas que alguien te ayude o te capacites. Necesitas, luego de ser capacitado o en el proceso, también tener un ministerio. Aquí como nuestro hermano Cristian, que canta, pero hay otras personas que hacen muchas cosas. Hoy tenemos a alguien allá adentro en nuestra cabina de audiovisuales y él quiere servir al Señor y me alegra muchísimo que lo haga porque necesitamos a todo el mundo, todos, tú eres una mano para hacer algo. Tú no estás ahí, como decía nuestro hermano, para calentar banca. No, tú puedes hacer algo. Piensa ahora en ese momento que estás haciendo. Y por último tienes que llevarle el mensaje a otras personas, que es cómo vas a cambiar el mundo para Jesús. Amén. Entonces yo hoy te invito a que tú te enfoques en lo que Dios tiene para tu vida este año. Y si no lo sabes, hoy yo te invito aquí, si no tienes idea realmente que hay algo muy especial y quieres que Dios te lo diga, ven aquí adelante. Yo quiero que tú vengas y confirmes lo que Dios tiene para tu vida. Mira, no sé, puede ser simple, pequeño, grande, no importa. Pero yo te pido que tú te levantes de esa silla y le pidas a Jesús, Señor, dime, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? O si hay un dolor en tu corazón, también dile a Jesús, yo quiero sanar mi corazón. No tengas pena de verdad. Si Dios quiere hacer algo como hizo con José, de verdad, no te lo pierdas. No te pierdas lo que Dios quiere hacer contigo. Los jóvenes me motivó tremendamente que ellos fueron motivados por Jesús. De verdad, no fueron motivados por mí. Yo soy normalmente no muy buena para motivar, pero Dios es el que lo hace. Dios se motiva. Y cuando Dios te dice algo, lo va a cumplir. De verdad, lo va a hacer. Así hayas enfrentado dolor, así hayas enfrentado angustia, así hayas enfrentado el pecado más difícil, no importa. Dios lo va a hacer por ti. Porque si Él te lo promete hoy, Él lo va a hacer. Oh Dios, gracias Jesús por cada uno de los hermanos de nuestra iglesia, Padre. Gracias porque es tu iglesia amada, la que tú amas con tanto amor profundo, que diste tu sangre preciosa por cada uno de ellos y por mí, Señor. Yo te doy gracias, Jesús, porque tú tienes planes grandes y poderosos, Dios. Tú tienes algo maravilloso, Dios. Y hoy, Señor, con esta historia, Jesús, vamos a confiar en ti, Dios. Yo confío en ti, Dios, y yo sé que tú tocaste a estos muchachos, Dios, porque tú los llamaste, Señor, desde pequeños, Dios, porque tú los formaste para estar en este día, Jesús. Pero cada uno de estos hermanos también nacieron para vivir un propósito tuyo. Yo hoy te pido, Jesús, que ese propósito resplandezca, Padre, resplandezca sobre ellos, que no piensen que porque son mayores, muy adultos, porque son abuelos, ya no pueden hacer nada, Dios, o porque han pasado muchas dificultades, no pueden, Señor. Oh Dios, o porque han habido muchos problemas, o porque siguen habiendo problemas, Dios. Hoy se enfoquen en ti, Jesús.
hoy se enfoquen en lo que tú tienes para ellos, Dios, y que puedan creerte, Dios, y dejar el pasado atrás. Y dejando el pasado atrás, comiencen a vivir lo que José vivió, su sueño hecho realidad. Oh Dios, porque tú, Dios, oh Jesús, me has puesto, Dios, para dar a muchos la comida espiritual, Dios, que ellos necesitan, Señor. Oh Jesús, gracias, Dios, porque tú quieres tocar a cada uno de nosotros en esta iglesia, para que no dejemos que el pecado nos distraiga, para que no dejemos que el pecado, Señor, nos saque, Dios, de la misión que tú nos has puesto, Jesús, sino que sigamos adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y corramos la carrera que tenemos por delante. Oh Dios, gracias, bendito Jesús, porque por eso, Señor, vamos a hacer, Dios, que las cosas que quedaron atrás, como dice este nuevo año, Dios, ya no estén más, porque si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y hoy declaramos, Jesús, que todo lo pasado queda atrás, que la ruina queda atrás, que el pecado queda atrás. Y hoy tenemos un nuevo futuro, un ministerio que Dios te va a dar. Dios,